Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. Si me pierdo, que me busquen en Andalucía o en Cuba. Eso lo escribe Federico García Lorca en el año 1930 desde La Habana a sus padres, a sus hermanos. Con este ánimo, con esta inspiración, emprendemos la aventura espiritual de hoy que lleva por santo y seña La Pupila Asombrada. Tú lo sabes que aquí eres siempre bienvenida, bienvenido y también viceversa. Si bien es un momento de crisis económica, por un lado, después de ese llamado crack de 1929, por otro lado, es un momento de renovación que se está produciendo en Cuba desde el punto de vista literario, desde el punto de vista intelectual, cultural, porque hay una especie de ruptura con lo anterior y una necesidad de nuevos códigos, nuevas maneras de expresarse y también nuevos compromisos desde el punto de vista social. Y creo que todo eso favorece la acogida por parte de la intelectualidad cubana, muy abierta a los intercambios culturales, a las influencias. Cuando Lorca llega a La Habana, después que llega al Hotel La Unión, que se instala en el Hotel La Unión, lo primero que hace es llamar a Antonio Quevedo y a María Muñoz. Ellos eran musicólogos. Antonio Quevedo era un crítico musical importante y ellos tenían un conservatorio que se llamaba el Conservatorio Bax y tenían una revista que se llamaba Musicalia. María Muñoz había sido alumna de Falla y entonces Falla manda una carta donde le pide a estos matrimonios que atiendan a Lorca como un amigo. Aquí nos encontramos en la ermita de Monserrate en Matanzas, un lugar a donde los esposos María Muñoz y Antonio Quevedo trajeron a Lorca. ¿Por qué? Porque la ermita era el peregrinaje español tradicionalmente y ellos quisieron traerlo aquí. Aquí Lorca vio el Valle de Yumurí y se quedó encantado. Debe haber sido sobre esta hora aproximadamente. Y con estos colores del atardecer, pues Lorca dijo que era una escenografía maravillosa. Pues se congregaron enseguida los muchachos, los niños, y Lorca aparece retratado en varias fotografías con niños, sobre todo con niños negros, aquí, en estos bancos de la ermita de Montserrat. Entre los personajes que él vio aquí, que después le escribió a Chacón y Calvo, remitiéndole las fotografías que había hecho, estaba Melitina Rendón y los niños, Lidia y Rolando, eran los niños negros, familiares de Melitina Rendón, una negra fabulosa, decía él. Pam, pararam, pam, pam, de Nueva York. Pam, pararam, pam, pam. A La Habana llegó el poeta Federico García Lorca un día. ¡Ah, qué dicha, qué alegría pisar la tierra cubana! Era un sueño de bananas, de palmas y paraíso. Tocar el sol de improviso. Tocar el sol. Ya, aquí se lo doy. Un momentico. Aquí está. Póngalo. Tocar el sol de improviso en el puerto de La Habana. ¿A qué isla? ¡Qué portento! Los negros y las mulatas, cornetas chinas, marimbas, azúcar negra, maracas. Y con este fragmento de este documental que inmediatamente mi primer compañero de Labores de la Noche nos va a presentar, le estoy dando la bienvenida. ¿Cómo estás, Omar? Gracias, Karen. Todo tuyo. Este primer fragmento de varios que vamos a poner en el programa es lo primero que quiero señalar. Lo debemos a los directores de este documental, José Antonio Torres y Antonio Manuel, realizadores españoles de este maravilloso trabajo, Lorca en La Habana. ¿Se estrenó el año pasado? Se estrenó el año pasado. Yo estuve en el anfiteatro de la Barona de la Universidad de La Habana
un lugar muy significativo también para hacerlo. Fue una premier en Cuba, excelente, ya se había hecho en España. Es del año 24, pero en 25 empezó a circular. Y hoy lo ponemos también en premier para un público más amplio en esta pupila. Le agradecemos muchísimo porque yo creo que además es un acto de, esto lo digo yo, no lo dicen ellos, es un acto de agradecimiento y bondad con Cuba, de ellos en particular por su relación con tanta gente aquí, por el papel que obviamente mucha gente e instituciones cubanas tuvieron en la composición de ese documental, y por Lorca. Y por la propia historia que está contando la pieza. Y por Lorca, el año pasado precisamente se cumplían 95 años de esa visita esencial, esencial de ese tiempo, para nosotros, en La Habana. Para Cuba. Bueno, en Cuba. Lo digo hasta el presente, y para Lorca. El documental va a abarcar ambos sentidos. La importancia de la visita, el impacto enorme de esa estancia de Lorca en Cuba, en La Habana, en Cuba, y el impacto de Cuba en Lorca, que también está en el documental y ha sido estudiado. El documental es abarcador, tiene, por supuesto, recoge en entrevistas de falso documental figuras que se relacionaron con Lorca. Aquí no debería olvidar a José María Chacón y Calvo, que fue un poco responsable de esa venida de Lorca a La Habana. Lorca estaba en Nueva York y baja a La Habana. Y Lorca se sorprendió y la estancia se alarga meses para realmente tratar de asir la realidad social, artística, política, musical de Cuba. Lo va a decir él mismo en esa frase que se ha dicho mucho, pero que siempre conmueve y siempre, si me pierdo, búsquenme en Granada o en La Habana, ¿no? ¿Qué otra figura de esas, Omar? Ya mencionabas a José María Chacón y Calvo. ¿Qué otras figuras de esas, de ese mundo de Lorca en Cuba, está en el material así traída desde el falso documental y que son realmente fundamentales? Ahí está también Guillén. Está Flor Loynaz, también Flor hablando Loynaz. de esa relación que hubo con los hermanos Loynaz. Y también hay entrevistados, por supuesto, bueno, está nuestro Ciro Bianchi, que es una de las piedras de investigación de ese trabajo. Ya Ciro había publicado muchas cosas y un libro sobre Lorca en La Habana. Entonces, esta es una zona del documental que es esencial. Los propios recorridos e impactos de la visita. Y está Lorca. Y está Lorca. En esa primera persona, a través de esta pieza de teatro que en ese monólogo. Está Lorca en un monólogo que es la antesala de la manera en que el documental nos lo presenta, de su último viaje de Madrid a Granada, donde encontrará la muerte a manos del franquismo. Y tú hablabas de aniversarios, Omar. Bueno, y estamos este año cumpliendo los 90 años de ese asesinato. Y nos estamos expresamente adelantando a esa contracelebración, a esa conmemoración de los 90 años del asesinato de Lorca en su pueblo, en su región, en Granada, siendo un hijo directo de Granada, de Andalucía,
uno de los grandes andaluces universales y cuyo enterramiento ni siquiera ha podido verificarse, ha podido establecerse del todo. Ese asesinato en tiempos fascistas hoy seguramente será una conmemoración más grande que en los últimos años, porque viene a certificarnos la desgracia del fascismo para la humanidad. Y tiene también el documental pues registros del impacto en lo artístico de Lorca a lo largo del tiempo hasta hoy. Yo siempre recuerdo que Amado del Pino decía que Lorca había fundado una especie de tradición o una línea de tradición de su teatro en Cuba. Podría agregarse a lo que dice Amado, que no fue solo del teatro, de su poesía, del mito Lorca, todo junto. Está en los entresijos de las tradiciones artísticas cubanas, particularmente, por supuesto, la poesía y el teatro, y repito, Lorca mismo como gran figura, querible figura, amable figura, entrañable figura, Lorca para Cuba. Vamos a hacer entonces, Omar, vamos a tomarnos un respiro. Yo sé que es un tema de los que te apasiona. Vamos a ver un fragmento del documental que tanto nos has ayudado a entender antes de ver mucho más de él, y te pido que te quedes conmigo un poquitico más porque hay otros Lorca que también quisiera que no dejaras de traernos aquí. Vamos a ver entonces otro fragmento de este documental que se llama así, Lorca en La Habana, y que repetimos nuestra gratitud infinita a sus realizadores que han tenido la cortesía, la amabilidad y la complicidad de que sirvamos para compartirlo con usted que nos mira. Vamos a verlo. Prokofiev da un concierto aquí en Cuba. No era un momento propicio para la música de Prokofiev en Cuba, que vino con su esposa, una española, Lina Lluvera, pero dice, me contó Antonio Quevedo que la gente se iba. Cuando empezó el concierto, la gente se iba, ¿no? La gente no soportaba aquello. Pero Lorca le interesaba, porque Lorca estaba muy entusiasmado con los cuentos de la abuela, esas cosas de Prokofiev, que él quería, de folclore, cómo había asimilado el folclore en su música y eso. Y entonces quiso conocer a Prokofiev personalmente, y va a verlo, y la señora Lina Lluvera le sirve de traductor. No llegó un absoluto desconocido, aunque era un hombre joven, para la intelectualidad cubana, para los artistas. A partir de ahí también se hacen publicaciones sobre su obra, y algunos de los diarios más importantes reseñan su presencia y las conferencias para las que fue invitado por la Institución Hispanoamericana de Cultura. Era ya el mes de abril y yo acababa de publicar en el Diario La Marina mis 8 motivos de son. Algunos dicen que fue no la influencia, pero sí la circunstancia que favoreció la escritura de su poema cubano que dedicara a Fernando Ortiz. Son o son de negros en Cuba, como también se le conoce. Con aquello de, cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba. Iré a Santiago en un coche de agua negra. Y es que justo a partir de la visita de Lorca a La Habana, y por más de una década, se fraguaron algunos de los textos principales de la poesía cubana. ¿Casualidad? Pienso que todo ello fue resultado de la efervescencia renovadora del momento. Sí pienso que en ninguna otra ocasión pudo ser mejor para la curiosidad y el entusiasmo que despertó Lorca en la isla. Tal es así que en aquella mañana en que disertó sus conferencias, estas alcanzaron una resonancia única.
pero no se marchó de La Habana al terminar su compromiso. No, se quedó en Cuba. Le gustaba irse en las noches a las fritas, a los cafetines de la playa de Marianao, donde incluso conoció al Chori, y allá que se hizo amigo de treseros y bongoceros. Cuando al fin parte el poeta, nos queda su recuerdo como un persistente perfume, como una garra aquí desgarradora y cómo no, su gracia romancera. Y es que nadie como él ejerció una influencia tan profunda en los jóvenes poetas americanos. Sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata, verde, que yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde. Compadre, quiero cambiar mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo, mi cuchilla por tu manta, sí, que yo te quiero verde, no, te quiero verde, chacha, que yo te quiero verde. Compadre, vengo sangrando desde la puerta de cabra, ay, si yo fuera mocito, este trato lo cerraba, sí, que yo te quiero verde, no, te quiero verde, chacha, que yo te quiero verde. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa, déjame subir al menos hasta las altas barandas, verde, que yo te quiero verde. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero si puede ser, con la sábana de Holanda, sí, que yo te quiero verde, no, te quiero verde, chacha, que yo te quiero verde. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces las veré? ¿Cuántas veces las esperaba? Sí, que yo te quiero verde, no, te quiero verde, ya, ya, que yo te quiero verde. Y en este empeño de nuestro programa de hoy de asir, de agarrar a las muchas fragmentos que componen esa gran personalidad que es Lorca, hay todavía zonas, Omar, donde queremos hacer hincapié, donde queremos resaltar, un poco porque tiene también que ver con nuestra manera de entender determinados procesos culturales. Mira, en lo que te decía en la intervención anterior del señalamiento de Amado de esa línea lorquiana en el teatro cubano, está sin duda La Barraca. ¿Qué es qué? La Barraca es un teatro itinerante, hoy diríamos comunitario, del que fue líder junto a otra persona como director, Federico García Lorca. En los últimos años han aparecido nuevas imágenes, incluso imágenes en movimiento de aquellos años. Estamos remitiéndonos a prácticamente 90 años, porque La Barraca surge a partir de los primeros años 30. Creo que la primera gira es en el año 32 y abarca media España, llevando
un repertorio clásico, el repertorio clásico español, López, Calderón, etcétera. ¿Llevándolo a dónde? Llevándolo a la gente, al pueblo, a gente que no veía teatro. Era esa inversión famosa que está en la raíz de las vanguardias europeas desde los años 20, de no solo traer el público a la institución arte, sino irlo a buscar allí. Y por tanto hacerlo también, hacer a los espectadores, hacer... y eso hizo La Barraca, que realmente fundó una tradición, junto con otras fundó una tradición mundial, sin duda, que se remitía a los orígenes del teatro. Pero en Iberoamérica es esencial para todo lo que surge desde los años 30 en ese sentido, en el teatro de búsquedas populares, de llevar el teatro a la gente que no iba al teatro, repito, y en Cuba también será importantísimo. Si uno se considera en la historiografía cubana que hacia el año 36, justo cuando muere Federico, empieza esa actualización del teatro cubano. Hay que también entender esas claves ahí. Ahí está Lorca con su visita del año 30 y está La Barraca en plena guerra civil, hasta el borde de la guerra civil llegó. Y es muy importante decir que La Barraca y sus ecos históricos tienen que ver con la cultura de izquierda, porque La Barraca es, entre otros proyectos culturales, un ámbito de desarrollo cultural y social de la República Española. Eso en el que Lorca, por supuesto, participaba con entusiasmo, mente y corazón. Sus imágenes. Porque además lo que vamos a ver ahora, Omar, también vamos a ver fragmentos de Lorca actuando, ¿no? No, ¿tú qué decías? Las imágenes son entrañables, son hermosas. Toda esa gente, particularmente los hombres, con esos overoles, diríamos aquí, monos, con el sello de La Barraca, eso tuvo un impacto. Yo diría que tiene hasta hoy. O sea, en las continuidades de cuando hoy hablamos de la cruzada teatral Guantánamo, Baracoa. Y Omar, hablamos del teatro, pero uno piensa en eso de ir allí y yo pienso en el cine, con aquello por primera vez, claro, ir a esos espacios, claro, o en las bibliotecas ambulantes aquellas, claro, entonces claro, ir ahí a los campamentos. Las bibliotecas, por cierto, eran uno de los ámbitos preferidos de relación de La Barraca. O sea, en la organización se juntaba el teatro con las bibliotecas. En Cuba tiene una larguísima tradición desde el teatro popular de Paco Alfonso, y luego de la Revolución, bueno, por supuesto, las brigadas Covarrubias, el Escambray, hasta la Cruzada, que ya mencioné, entre otros múltiples proyectos. Por eso, digamos, hablar de La Barraca en pasado, sí, aquel grupo, pero el eco, la influencia de La Barraca llega hasta hoy. Vamos a ver entonces, gracias Omar, vamos a ver entonces estos materiales que a través del impacto tremendo de las imágenes nos ayudan a complementar todo esto que hemos estado hablando. Gracias.
Federico, el poeta granadino. Tenemos que darle las gracias por enriquecer nuestra cultura con su poesía y por explicar en ella, con tanta belleza, nuestro ritmo, nuestro sonido y nuestra idiosincrasia. Santiago de Cuba, iré a Santiago en un coche de agua negra, iré a Santiago. Cantarán los techos de palmera, iré a Santiago. Cuando La Palma quiere ser cigüeña, iré a Santiago. Cuando quiere ser medusa el plátano, iré a Santiago, no, no. La, 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 la. Son de negros en Cuba. En Cuba. Son de negros en Cuba. Con la rubia cabeza de Fonseca, iré a Santiago. Y con la rosa de Romeo y Julieta, iré a Santiago. Oh, Cuba, oh ritmo de semilla seca, oh cintura caliente o gota de madera, arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco. Son de negros en Cuba. En Cuba. Son de negros en Cuba. Siempre he dicho que yo iría a Santiago en un coche de agua negra. Brisa y alcohol en la rueda, mi coral en la tiniebla, el mar ahogado en la arena, color blanco, frutas muertas. Como vino frescor de cañavera, como vino frescor de cañavera, iré a Santiago. Son de negros en Cuba. En Cuba. Son de negros en Cuba. Ah, la 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 la. Son de negros en Cuba. Oh, Cuba, oh ritmo de semilla seca, oh cintura caliente o gota de madera, arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco. Son de Cuba mi son de Cuba, son de Cuba mi son de negros en Cuba. En Cuba. Son de negros en Cuba. Ah, la 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 la. Son. Aplausos de casa, familia.
después de este son, después de este texto de Lorca con música, estamos ya en el tiempo en el que nos alfabetizamos tecnológicamente con la ingeniera informática de este equipo, Naima Cepero. Bienvenida, Naima. Qué rico verte. ¿Cómo estás? Bien. Un placer, como siempre, acompañarte. Hoy creo que estás más contenta porque es de esos días en los que nos llevas por los sitios valiosos que hay en el mare magnum, que es Internet. Así mismo es, Karen. Vamos a hablar del Centro Federico García Lorca, que es un centro que el espacio físico está en España, en la ciudad de Granada, pero que tiene un atractivo virtual que yo creo que es muy importante y por eso lo traemos, que es que este centro, entre las muchas opciones que tiene, pues tiene toda una sala de exposiciones. Y esas exposiciones, cada vez que se cambia la exposición, pues se genera el recorrido virtual de la sala de exposición. Y entonces tiene una sección en la que están los archivos de las exposiciones que han estado en el centro. O sea, si uno va al espacio físico, pues va a poder ver esa que está en ese momento. Y el espacio virtual, pues te permite el recorrido virtual, o sea, no las fotografías, sino el recorrido virtual, como otras visitas virtuales que hemos tenido, que hemos presentado en otras secciones. Y nos va a permitir entonces recorrer esas exposiciones que pasaron en otro momento. La que está en el espacio físico y todas las anteriores que ya no están. Que están en el archivo. Ni estarán de esa misma manera en ese mismo tiempo y espacio. Exactamente. Adicionalmente, entre las secciones que podemos ver a través de la página oficial del centro, pues vamos a tener acceso a una biblioteca donde están los libros, algunos de los libros escritos por Federico García Lorca, otros libros relacionados, y tiene este mecanismo de búsqueda que también hemos visto en otras secciones, de cuando buscamos un tipo de libro, sugerirnos cuáles son los libros que se parecen a ese libro, que también es otro de esos atractivos, porque bueno, nos dice, bueno, si estás leyendo esto, pues también te pueden interesar estos en base a lo que otros lectores pues han dicho que les interesa. Y tiene también una sección dedicada a la multimedia, donde hay una colección de fotos, algunos videos. O sea, es realmente bien atractivo el espacio virtual del centro, que físicamente también es pues una obra muy bonita. También te propone varias biografías, acercándonos a la figura de Lorca. Hay una sección dedicada a las biografías, que dice biografía. Entonces tiene toda una biografía de Lorca, que es como la que da el centro, pero entonces hacen un acercamiento a biografías que otros estudiosos de la vida de Lorca pues han hecho también. Entonces es una manera de acercarse a Lorca desde diferentes puntos de vista. Muchísimas gracias, Naima. Gracias a ti. Te veo la semana que viene, y en casi todas esas biografías se reconoce que su paso por La Habana fue fundamental en su vida, por lo tanto nosotros seguimos, o más bien nos quedamos con Lorca en La Habana. A Lorca lo matan no porque ignoraran que era él, lo matan precisamente por ser él. Lo mata la reacción granadina, que no pudo nunca poder ponerlo de su lado. Lo mata el clero, lo matan los señoritos y los señorones, lo mata el fascismo, en fin, que es todo eso empapado en sangre. Ha pasado algún tiempo ya. De entonces acá el mundo ha dado algunas vueltas. Pero la fuerza que acabó con esa vida cede y se resquebrajará en todas partes, también en España. Recuerdo que la directiva de La Habana Jazz Club prohibió el paso a unos negros y mulatos que se acercaron a ver los Juegos Centroamericanos en su piscina cuando el periódico había anunciado entrada libre. Me uní al clamor popular de los intelectuales cubanos ante semejante acto racista. Cuánto aprendí de ellos. Los tengo en un altar, sobre todo a mis admiradísimos Juan Marinelo y Fernando Ortiz. Otro día me sorprendió por la calle una manifestación que coreaba abajo los teléfonos. El pueblo protestaba contra unas cajitas automáticas de pago. ¡Qué revolución tan curiosa! No gritaban contra un rey o contra un mariscal. Era tan inverosímil este clamo de abajo los teléfonos que me fui a la calle a gritar yo también, con el pueblo. Participó de una huelga que se hizo en La Habana contra la compañía de teléfono, lo que se integró entre la masa que estaba protestando. Por ejemplo, se solidarizó
con una denuncia que hicieron un grupo de intelectuales, porque en el Jazz Club, que era una sociedad elitista, aristocrática, no permitieron que entraran negros a su piscina cuando se estaban haciendo ejercicios deportivos como parte de los Juegos Centroamericanos que se estaban celebrando en La Habana. Esas fueron actitudes que asumió Lorca estando en La Habana, que indica su inclinación hacia lo más progresista que estaba ocurriendo en ese momento. La figura de Federico García Lorca desborda su alta condición lírica para convertirse en un símbolo de lo que es la barbarie y la estupidez fascista. Nosotros, los escritores y artistas cubanos, hemos llorado largamente la ausencia del poeta. Lo hemos llorado sin consuelo, pero no lo lloramos más. Cada día renueva nuestro amor una rosa de Cuba en su recuerdo y mantiene viva una lámpara fiel que ninguna tempestad, ninguna, podrá apagar. Fino andaluz de sueño, gitano principal, junto a nosotros, ahora aquí, Federico sonríe, seguro de su esperanza. En Viena hay 10 muchachos, un hombro donde solloza la muerte. Hay un bosque de palomas disecadas, hay un fragmento de la mañana. En el museo de la escarcha hay un salón con 1000 ventanas y ay, 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 ay. Toma este vals que se muere en mis brazos. Y en Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Y hay mendigos por los tejados y hay frescas guirnaldas de llanto. Y ay, 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 ay. Toma este vals, ya este vals, ya este vals con la boca cerrada. Y este vals, y este vals, y este vals, y este vals de seda, muerte y de coñac que moja su cola en el mar. Porque te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría, por los rumores de la tarde tibia, viviendo ovejas y lirios de nieve, por el silencio oscuro, oscuro de tu frente. Y ay, 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 toma este vals, y este vals, y este vals de cintura quebrada. Y este vals, y este vals, y este vals, y este vals de sí, de muerte y de coñac que moja su cola en el mar. Y este vals, y este vals, y este vals, y este vals de sí, de muerte y de coñac que moja
dejaré mi boca entre tus piernas, mi alma en fotografías y azucenas, en las ondas oscuras de tu andar. Quiero, amor mío, dejar violín y sepulcro, las cintas del vals. Quiero, amor mío, dejar violín y sepulcro, las cintas del vals. Toma este vals y este vals y este vals de te quiero siempre, 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 siempre. Y este vals y este vals y este vals y este vals de sí, de muerte y de coñac que moja su cola en el porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, amor. Era el pequeño vals vienés, texto de Federico García Lorca, interpretado por la española Silvia Pérez Cruz. Y nosotros nos vamos con más de Lorca en La Habana, este documental del que hemos estado presentando fragmentos y que una vez más agradecemos a sus realizadores la complicidad de haberlo compartido con nosotros para que usted también lo pudiera ver. Federico García Lorca dijo: hay almas a las que uno tiene ganas de asomarse como a una ventana llena de sol. La suya es una de esas almas. Hasta la semana que viene. De regreso a La Habana, me di cuenta de dos cosas. De que había estado 4 meses viviendo en la casa de Romeo y Julieta y de que si no quería acabar como ellos, lo mejor era despedirme. A mi queridísima Flor le regalé una muñequita de la Virgen del Cobre. Le dije, de una virgen cubana a otra virgen cubana. Fue ella la que me llevó en su fue al muelle de caballería para embarcar rumbo a Cádiz. Hasta el cielo lloraba de la pataleta. Fue un 12 de junio, víspera de San Antonio, patrón de los viajeros y de las mujeres yermas. El 11 de junio del año 30 es la noche final de Federico no va. Hace una comida en el Bristol y hay una serie de intelectuales. Chacón no va Fernando Ortiz tampoco. De Quevedo me dijo a mí que esa noche ellos se fueron con Federico y Federico estuvo hasta tarde con ellos en la casa hasta que se paró y dijo: hago falta en España. Porfirio contaba que se fue con él y esa noche Federico me entregó toda su alma. Después del día 12, Lorca se despidió de los Quevedo, que pensaron que fueron ellos los últimos que vieron a Lorca. Pero en realidad fue Flor Loinaz, que en el Detroit almorzó con él y con Adolfo Salazar, que se iban juntos. Y ya se iban casi todavía. Federico no había recogido nada. Y fue Flor la que subió inmediatamente a la habitación del hotel y recogió las cosas, empaquetó todo y le dijo: vamos, que el barco se va. Y con su automóvil los llevó hasta el puerto para que montaran en el barco y se fueran definitivamente. Ese fue el último adiós que le dieron a Lorca. Flor Loinaz, su gran amiga. Lorca vino a Cuba en marzo, pasó marzo, y llegó abril, y llegó mayo, y llegó junio. En junio, de nuevo a Nueva York. Y el poeta en la ventana, y mi barco esperando a punto. Ya se va el niño gitano por esos mares oscuros. Vuelva pronto, amigo,
hermano, no lo olvidaré, lo juro. Queridos todos, yo tenía preparado, que no sé si todavía podrá dar tiempo, el Sorongo Gitano de Federico, pero todos los artistas que me acompañan están trabajando y no han llegado. Entonces yo, como hace mucho tiempo que estoy haciendo un poema a Federico, a esa muerte de Federico García Lorca, mientras tanto voy a recitar para ustedes este poema hecho por un compañero de él, admirador de él, seguidor de él, y que él y yo llorábamos juntos recordando a Federico. Y este poema tiene en cada estrofa trozos de que con un cuchillito que apenas cabe en la mano, del romancero gitano, de todas esas cosas que escribió Federico. Y yo, mientras tanto, espero acordarme, lo voy a decir para ustedes. Lo mataron en Granada, una tarde de verano, y todo el cielo gitano recibió la puñalada. Sangre en verso derramada, poesía dulce y roja, que toda la vega moja en amargo desconsuelo, sin paño de terciopelo, ni cáliz que la recoja. Por cielo de ceniza se va el poeta, la frente se le riza como veleta. Toda Granada es una plazoleta deshabitada. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos. En la palma de sus manos como un niño lo traía. Las mujeres se partían los volantes de la enagua y el tarro bailaba el agua en amargo soniquete que sonaba a martinete y a cante grande de fragua. Encender los faroles, romper el velo, bailar por caracoles que viene el duelo. Como una espada, llevarlo así, entre oles por su granada. ¿Dónde vas tú, buen amigo? Quédate aquí con nosotros. Están saltando los potros junto a lo verde del trigo. Están soñando contigo borrachos de calentura, los toritos de Miura sedientos de primavera. Y hay una boca que espera morderte labio y cintura. Desnúdate deprisa que vengo herido.
Quédate con la risa como vestido. Quiero beberte y que luego dormido venga la muerte. Rosa, la de los Camborios, gime sentada en su puerta, medio viva y medio muerta entre paños mortuorios, a la luz de dos velorios, con pena de jazmincico, muestra sus pechos helados, herido y acuchillado, lo mismo que Federico, que dobla en bronce y plata la vela, que se ha muerto la nata de la canela, y bien amado de limón y ciruela va a amortajar. Hijo, con un cuchillito que apenas cabe en la mano, de tu romance gitano cortaron la flor del grito. ¡Ay, qué dolor infinito de pedernal y de roca! Voy y vengo como loca, sin que consolarme pueda, porque ni un hijo me queda para llevarme a la boca. Aquel traje de pana que te ponía, aquel traje de pana que te ponía, aquella faja grana que te ceñía, tanto cuidarlo, y una flor de canela para matarlo. A la nana, mi niño, que es madrugada, a la nana, mi niño, flor de granada, si yo pudiera quedarme embarazada, yo te pariera. Antonio Vargas Heredia, Camborio de Duracrín, llora al filo de la medianoche por el alba y fin. Suena la voz de un muacín delgada como una fuente, y por el aire doliente baja una paloma alada para besarle la frente al poeta de Granada. ¿A dónde vas, amigo, con tu secreto? Te llevarás contigo flor y soneto.